Muy buenas tardes. Pensé que iba a llegar tarde porque comí con mi hermanito hace mucho que no lo veía, a eh, Jaime Cárdenas. Gracia, hace un rato que no nos veíamos, no deberíamos dejarnos de ver. Eh, le tengo mucho aprecio. Es un compañero de primera, la verdad, amigo. Es un hombre decente, un hombre honesto, un hombre íntegro, político, comprometido con su tiempo, un gran académico, eh, maestro, doctor en Derecho, especialista en el área constitucional y un hombre de una pieza. Es un hombre realmente muy, muy valioso. Ahí Morena se equivocó al dejarlo fuera de la Cámara de Diputados. Nos sería de muchísima utilidad al movimiento, muchísima utilidad, un hombre de su talla. Además es un buen legislador, es bueno en tribuna, muy trabajador, muy serio. Entonces, platicamos ahí, además nos trata Agustín, el dueño del restaurante ahí del Casino Español, y Paco, que es socio y es el de acá del Hotel Catedral, se portan muy bien, son siempre muy generosos, muy cálidos. Entonces comimos muy bien. Yo quería comer algo ligero, pedí un pescado a la sal, que es horneado, no tiene nada de grasa, pámpano. Puré de papa está buenísimo. Lo de gordo, no debí porque, pero me eché unas fresas con crema al final. No, bueno. En fin, llegué a tiempo, pensé que iba a llegar rayando, no, empecé un par de minutos tarde porque me habían pedido que mandara un comentario. Pues hoy la fecha obliga a una efeméride que es terrible, que es una herida abierta, es una herida viva en el cuerpo de la nación. 26 de septiembre de 2014, yo viajaba, ya estaba yo en Italia, en Venecia, con mi tía Rebeca Noroña Velázquez. Les he platicado que ella dijo, pues no se quería subir a un avión, ella trabajó toda su vida sin descanso. Benjamino, ni perdón ni olvido, cárcel a los hipócritas, vendepatria, y Noroña, próximo presidente, como todos los días. Muchas gracias por tu generosa cooperación, Benjamino. Ella dijo, si me llevan a Europa, a Venecia, no a Europa, a Venecia, no era Europa. Si me llevan a Venecia, yo me subo a un avión. No se va a querer subir nunca. Y yo la llevé, nos fuimos a Venecia, a Estambul, ya os he dicho, un viajezazo. Y esa noche entramos a un concierto de las 4 estaciones de Vivaldi, ahí en la Plaza de San Marcos, y ahí pues lloré como una Magdalena porque me avisaron de la muerte de Raúl Álvarez Garín, amigo, compañero de lucha, que ya llevaba 2 años batallando con el cáncer, en un estado muy deteriorado. El gran Raúl Álvarez Garín, líder del movimiento del 68 y un hombre integérrimo. Y me mandaron compañeros información de que había habido en Guerrero una cosa terrible, pero yo no entendía mucho qué estaba sucediendo. No, no veía, no se veía la dimensión. Fue terrible. Historia oral de la infamia, si mal no recuerdo, Gibler, cuenta cómo ellos, los normalistas, fueron por autobuses para tener con qué trasladarse a la movilización del 2 de octubre, pues es en unos días, la tradicional movilización estudiantil del 2 de octubre, y fueron agredidos, no supieron la razón. Creo que ya había habido muertos ahí.
Los normalistas siempre ahí en un hilo, en sus luchas en condiciones muy adversas, muy peligrosas. Unos años antes habían muerto 2 estudiantes, si mal no recuerdo, y un trabajador de una gasolinera. Un acto de represión ahí en Chilpancingo. Y esta vez, después de esa locura que vivieron, inexplicable, de agresión, dieron una rueda de prensa en Iguala, en el lugar donde habían recibido la agresión, y la agresión se multiplicó. Se llevaron retenidos, secuestrados, 43 normalistas. Imagínense ustedes, la medianoche del 26 de septiembre, y no se ha vuelto a saber de ellos. La historia narrada ahí por Gibler es terrible. Hoy, compañero diputado Omar, el 44, es ahí protagonista central, donde un joven, lo he platicado aquí, le volaron los labios y la nariz, un tiro. Lo llevaron a un hospital privado y el tipejo no los quiso atender y los echó a los leones. Y terrible, y un militar llegó ahí a amenazarlos. Era evidente, ya detuvieron al general responsable de esa zona militar que participó en el tema. Yo creo que como este libro de Colombia Feroz, que narra los vínculos del narco con el ejército colombiano y con los paramilitares, ahí se dio exactamente el mismo esquema. Y desde entonces, los padres y las madres de los normalistas, primero con una angustia enorme, luego con un peso y una tristeza cada vez mayor, muertos en vida. Qué cosa más brutal, man. O sea, que te desaparezcan a un hijo. Y luego que oigas todas estas versiones que las vienen oyendo de toda la vida. Que las vienen oyendo de toda la vida. Alguna vez, padre Solalinde, con algo de, o mucho de imprudencia, dijo esto, muy al principio, por cierto, no me pasó ni un año. Él iba ahí, es un hombre muy comprometido, muy humano, pero ahí se le fue y planteó que habían sido asesinados y tal, y iba a dar una misa, ya no la dio, los padres le tomaron distancia, una cosa muy fuerte, porque tú no podías decir que estaban muertos, además sin ninguna evidencia, pues era cerrar su búsqueda, que al día de hoy continúa, que al día de hoy permanece. No es un tema, tocas este tema que debería ser de mayor interés y baja el número de gente que participa inexplicablemente, o quizás es muy fuerte. Al principio el pueblo, ese noviembre de 2014, salió, se volcó a las calles. Una manifestación sin ningún liderazgo de todos los sectores de la población, acompañando a los humildes de origen campesino, todos ellos padres y madres de los normalistas. Se llenó la plancha del Zócalo y luego se dio esa represión miserable que Mancera convalidó en la plancha del Zócalo, generando provocación, deteniendo a 11, 7 hombres y 4 mujeres, que los mandaron a penales de alta seguridad. Una cosa totalmente arbitraria, armada, miserable, de Osorio Chong, que hoy se la da ahí en el Senado, de preocupado por el pueblo. Por favor. Y pues han seguido luchando. Compañero presidente con mucha sensibilidad, con humanismo, con compromiso, los ha recibido, han avanzado. Encinas presentó el informe que fue entregado íntegro a ellos, que lo revisaron y fijaron una posición, pues que era un avance, pero que seguía siendo insuficiente, como efectivamente lo es. Y esta periodista que se compara con Julian Assange, yo no había leído su artículo el día que
salió y que comenté algo aquí, es deleznable, miserable, carroñero, asevera cosas sin que le pueda probar, sin que le conste, está ahí en el informe, terribles, y alerta a los responsables. Es por un lado evidente que se va acercando la verdad, o quizás nunca se sepa completamente, no lo sé, pero se ha ido avanzando. Y el Reforma cada vez más descompuesto, cada vez más miserable, publicando, porque tú como periodista pues, puedes presentar algo y el medio siempre se reserva la posibilidad de publicarlo, ¿no? Siempre. De modificarlo. No deberían, pero lo hacen, no publican, modifican, recortan. Acá con toda mala fe ambos. La persona que hizo el artículo, periodista sin corazón, están defendiéndola a la derecha. Que fueran ellos los padres. Que se pusieran un segundo en el lugar de los padres, de los normalistas. No creo que aguantáramos más de un segundo. Se pusieran un segundo a ver si les parecía bueno el artículo de esta persona. Terrible. Terrible. Y sí, narco, ejército, policías, porque dicen, no, la policía, policías, los policías han sido terribles en el país. Hay policías decentes, honestos, pero en un sistema corrupto, corrompido hasta la médula, como fue el PRI y luego el PAN, las policías siempre han sido venales, siempre han sido... Hay policías decentes, claro, honestos, profesionales, pero a contracorriente, siempre al servicio del poder. Bueno, si un trabajador está en condiciones de debilidad, un policía, imagínense, porque más ahí está. No hay la estructura militar, pero hay la estructura de disciplina. Y entonces han hecho siempre un uso perverso de la policía. Bueno, pues las Fuerzas Armadas, pues se han usado para reprimir. Para eso son, para reprimir al pueblo. Pues aquí con los granaderos, mientras gobernó el PRI, eran terribles, terribles a la prensa, a nosotros. Vamos ahí, se meten a buscar enfrentamiento, siempre dicen, enfrentamiento. Te reprimían, enfrentamiento. Nosotros, en los deudores de la banca, nunca resistimos con violencia a una ofensiva de la policía y siempre hablaban de enfrentamiento. Cuando las agresiones eran evidentes. No, hombre, terrible. Me he tomado un café, pero... Entonces, no, ha sido monstruoso lo que han hecho. Ha sido... Siempre hay una discusión, ¿no? Platicaba con Jaime, no nos adentramos mucho, pero esto de las Fuerzas Armadas en oposición a la policía, como si la policía haya sido mejor utilizada, ¿no? Se ve la diferencia en el manejo y es evidente que si llegara un gobierno de derecha usaría el ejército con o sin las modificaciones legales que hemos hecho para reprimir, como lo ha hecho siempre. No sería la excepción. Nosotros no hemos hecho eso. Y en algún momento te tienes que plantear qué hacer con el tema. Me comentaba, fíjate, yo no sabía que Jaime Cárdenas, además aprovechó para conocer Chile, estuvo en el proceso del Congreso del Constituyente, dándole seguimiento.
por una amplísima mayoría la gente decidió que quería una nueva constitución. Y le dije, ¿por qué crees que no la aprobó? Por racista, Gerardo. No puede ser, le digo, sí. Sí, me dice, no les gustó lo de Estado plurinacional. No les reconocen a los pueblos originarios su diversidad y su nacionalidad. Es una sociedad más conservadora que la mexicana, me dice. Entonces, por eso el rechazo. Digo, y lo de los derechos de la mujer, claro, también. Dice, era una constitución de avanzada, bien en los temas, dice, tenía alguna contradicción y tal, cualquier constitución lo tiene, dice, pero era bastante buena y se queda la de Pinochet, o sea, terrible. Qué riesgoso, siempre es, o sea, consultas, el pueblo es el soberano, pero qué riesgoso cuando los medios de comunicación tienen este poder tan grande. Aquí el compañero presidente ha sabido a través de las mañaneras lidiar con ese tema, pero ya lo hubieran hecho pedazos. Hay sectores que votaron por él y que hoy andan rabiosos en contra porque le creen al radio, a la televisión. Los tenis, la casa, el hijo estudiar, como si fuera pues, cualquier clase mediero sueña, aspira y si lo hace puede, manda a sus hijos a estudiar al extranjero. Yo siendo un hijo de trabajadores, pues, fui decidioso, pero yo creo que hubiese podido conseguir una beca para irme a estudiar a Italia. Ahí estaba el marxismo cuando yo estudié salí en el 83 de la universidad, era la meca del marxismo, del pensamiento marxismo de avanzada. Italia siempre tuvo un partido comunista fuerte y la izquierda debió gobernar ahí. Hoy llegaron los fascistas, nada más. Una involución antes, el racismo. Pues ellos que son migrantes, a ver si hay italianos en Estados Unidos, en Nueva York particularmente y en Argentina, por toneladas, hombre. Ellos que han salido del sur, sobre todo de Italia, pobrísimos a buscarse la vida. Y con todo que claro, el norte de Italia debe ser cabronamente racista. Bueno, pues fueron fascistas. Es la supuesta Europa desarrollada, tiene a Macron, con Le Pen ahí creciendo todo el tiempo. Ahora en Italia, bueno, tuvo a Berlusconi. Y tiene a Roberto Saviano y a gente muy preparada. Como pasa. México es un fenómeno excepcional. 70% apoyando al compañero presidente. Y nuestro movimiento con grandes dificultades internas. Lorenzo Meyer decía que la elección no era el problema, la interna. Efectivamente, la interna, porque nadie le reconoce, somos pares. Marcelo puede sentirse superior políticamente hablando a nosotros, pero no lo es, somos pares. No, ninguno de nosotros reconoce un liderazgo en él, o en Monreal, o en Claudia, o en mí, o en Ana Augusto. Liderazgo no. Somos pares. Todos nos asumimos con la capacidad y el derecho de poder relevar al compañero presidente. Es parte de la dificultad. López Obrador le disputaba, Marcelo en su momento, en 2012, habiendo sido jefe de gobierno, tenía de manera natural la posibilidad y la aspiración, había hecho un buen gobierno en la capital, en el Distrito Federal, y con la encuesta se definió muy cerrada la candidatura. 2012. El compañero presidente estaba decidido a ir, iba a ir de candidato, aunque Marcelo se hubiera lanzado. No lo dijo, no así, porque eso no lo llegó a platicar con nosotros, pero el compañero presidente, en 2012 el PRD no lo quería apoyar.
no lo quería apoyar, en realidad quería ir con Marcelo. Y yo creo que él vio a Movimiento Paniaguado dudando, el PT con todo, pero siempre los vio por encima del hombro, compañero presidente. Yo mismo los veía por encima del hombro cuando estaba en el PRD porque son de origen muy humilde, muchos cuadros del PT, de la lucha de invasiones, de creación de colonias populares. Se hizo un partido pueblo, y te prejuicias, no hay duda. ¿Dónde está? Es que no me llevé el libro de Hidalgo y quiero leerles para variar cosas. Pesa un montón y ya iba a la hora que había quedado con Jaime, ya le había quedado llegar un poco antes y calculó mal, pues él viene desde el sur. Entonces llegó después, yo me hubiera leído ahí un poco. Y ahí hay manifestaciones terribles de racismo, de clasismo. Pues simplemente los españoles se creían superiores. No solo por su color de piel, sino por ser españoles, por ser europeos que habían conquistado. Entonces venían y tenían todo aquí. 300 años, los españoles nacidos aquí, solo por haber nacido aquí ya eran menos, los criollos. Ya tenían un límite a su desarrollo y a su actividad económica, sin duda. Y bueno, pues los mestizos, los mulatos, peor que peor. Entonces la rebelión del pueblo, sí es extraordinario lo que hizo Hidalgo, porque Hidalgo, con todos los errores, fue un tiempo muy intenso, fue un año muy intenso. Y claro que hubo errores, fíjate, estás leyendo, hola aquí presente en su en vivo desde Nueva York, muchas gracias a Sandy Cerón, muchas gracias por tu cooperación. Vas leyendo y recreas otra vez, y está Hidalgo, Guanajuato es el parteaguas porque ahí ya va como con 50,000 y toman Guanajuato a puro riñón, súper valiente el pueblo, a pecho descubierto, ahí los acribillaban, como el número era enorme, se acababan imponiendo, mal armados, con una sed de justicia absoluta, centenaria, y cuando se van a tomar la capital, el Monte de las Cruces, en la gran batalla donde derrotan al ejército español. Y entonces tienen libre la entrada a la Ciudad de México. No hay nada que los pueda detener. Y la ciudad entra en pánico, por más esperan los saqueos, los asesinatos, las ejecuciones de españoles. Por supuesto las hubo. Y Hidalgo decide no tomar la ciudad, contrario a la opinión de Allende. Y tú yo de repente pensé que quizás la anarquía, el saqueo, anarquía es una mala palabra porque anarquista no es eso, pero se le dio este sentido peyorativo como se me fue el nombre ahorita, de un gran pensador, Amin Malouf lo retoma en Jardines de Luz, Maní. Y entonces maniqueo resulta lo contrario de lo que él era. Él era integrador de todos los pensamientos religiosos y maniqueo pues, es sesgado, es tramposo. Ángeles Haddad, mi patriota, seguimos con usted rumbo al 2024. Saludos desde San Dimas, muchas gracias por la cooperación. Entonces igual lo de anarquista lo han pervertido, comunismo, socialismo, lo han pervertido para espantar a la gente, desalentarla, de ponerse a conocer sobre eso y reflexionar realmente qué significa, qué propone, qué plantea. Entonces,
aquí hay a Hidalgo, no hombre, hay una parte bien interesante. Vale la pena, porque eso sí lo van a ver con claridad. No solo porque es a toro pasado, no solo porque ya sucedió, sino porque tiene que ver con la religión, que la mayoría son católicos y entonces lo entenderán. A Hidalgo lo acusan de hereje, de querer acabar con la santa religión católica. El pueblo es muy creyente, o sea, a pesar de que no era su religión y le impusieron a sangre y fuego, el pueblo es cabronamente creyente. Y entonces él hace una carta que primero yo pensé que era una pérdida de tiempo, porque él ya había abolido la esclavitud, ya había planteado la importancia de la independencia, de la libertad de la patria. Y él se sienta a escribir una respuesta. ¿Dónde está? Por aquí va a estar. Es que tengo un montón de cosas subrayadas. Aquí está. Entonces yo dije, no era necesario, pero sí era necesario. Os juro desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado ni un ápice de la creencia de la Santa Iglesia Católica, que de 6 a 7 transmito. Es muy larga la respuesta, no se las voy a leer toda. De haber negado la autenticidad de los sagrados libros y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero. Estad ciertos, amados conciudadanos míos, que si no hubiera emprendido la libertar nuestro reino de los grandes males que lo oprimían y de los muchos mayores que le amenazaban y que por instantes iban a caer sobre él, jamás hubiera sido yo acusado de hereje. Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra felicidad. Si esto no me hubiera hecho tomar las armas, yo disfrutaría de una vida dulce, suave, tranquila. Yo pasaría por verdadero católico, como lo soy, y me lisonjeo de serlo. Jamás habría habido quien se atreviera a denigrarme con la infame nota de la herejía. ¿Se dan cuenta? O sea, al hombre, al libertador, lo acusan de hereje, de blasfemo, de saqueador, de asesino, de sediento de sangre, porque quiere liberar a la patria después de 300 años de dominación. Y los hipócritas que tienen saqueada a la patria y al pueblo dicen, no, nosotros te vamos a proteger cuando se han madreado siempre al PRI y el PAN. Los realistas aquí son el PRI y el PAN. Y siempre ha tenido mala prensa un hombre libre, una mujer libre. Siempre ha tenido mala prensa. Los opresores no tienen armas ni gentes para obligarnos con la fuerza a seguir en la horrorosa esclavitud a que nos tienen condenados. La opresión de América abandonan hasta la última reliquia de honradez y hombría de bien, se prostituyen las autoridades más recomendables, fulminan excomuniones que nadie sabe, mejor que ellas saben que no tienen fuerza. Les resulta familiar. Espantados con el nombre de anatema, teman donde no hay motivo de temer. Profanar las cosas más sagradas para asegurar su intolerable dominación. Porque claro, usan perversamente la religión y el bien y el amado reito para seguir saqueando. Esclavitud literal. Es Hidalgo quien hace la abolición de la esclavitud. Ellos no son católicos, sino por política.
Su Dios es el dinero y sus conminaciones solo tienen por objeto la opresión. Es la derecha, ¿se están dando cuenta? Es exactamente lo mismo. Su Dios es el dinero y hablan de la militarización y hablan de las libertades y hablan del derecho de libre expresión y hablan del pueblo y de su salud y de los niños con cáncer. Hipócritas, hipócritas. Su Dios es el dinero, no tiene ningún otro Dios. Como lo dice aquí, lo repito, ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero y sus conminaciones solo tienen por objeto la opresión. Esta frase la voy a llevar a la tribuna. De este preciso momento depende la felicidad o infelicidad de vuestros hijos y de vuestra numerosa posteridad. Carlos 68, diputado Noroña, ¿por qué en lugar de dar una fecha fija para el retiro del ejército no se va sustituyendo conforme vayan saliendo oficiales de la Guardia Nacional sin dar fecha, sino de acuerdo a la necesidad? Porque si no das fecha, tienes que regresar en marzo de 2024 y sin fecha no puede, está peor, decir, quedan eternamente hasta que tengamos condiciones, no las va a haber nunca. Si no te planteas un plazo y todo un proceso, no los vas a regresar nunca. No los atropellan todos por solo el interés de hacerse ricos en la América. Arcadio Barrón, como siempre, político patriota, magistral tribuno y legislador. Fíjense, no los atropellan todos por el solo interés de hacerse ricos en la América. ¿Creéis que el atravesar inmensos mares, exponerse al hambre, a la desnudez, a los peligros de la vida inseparable de la navegación, lo han emprendido por venir a haceros felices? No, te vienen a chingar. Vienen desde lejos a chingarte, a eso vienen, a enriquecerse. Os engañáis, americanos. El móvil de todas esas fatigas no es sino su sórdida avaricia. Ellos no han venido sino por despojarnos de nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos siempre avasallados bajo sus pies. Rompamos, americanos, esos lazos de ignominia. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. Este llamado a la unidad sigue siendo actual. Unámonos como hermanos, como hermanas. Unámonos para salvar a la patria, para que nuestro pueblo pueda construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad, al no sufrir por carencias económicas. Unámonos. Nos convoca el Padre de la Patria. Nos convoca el Padre de la Patria. Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares, el constituyente de 2024. ¿Qué tal? Estoy inspirado en Hidalgo sin saberlo. Que dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero. Fíjense, Hidalgo. Esto lo escribe en diciembre de 1810. Es que dice las fechas, pero no dice el mes. Yo creo que es noviembre. Yo creo que es noviembre. Día 9. Noviembre. Es noviembre. El 12 de noviembre escribe esta carta. Este documento público. Día 12 de noviembre. Está en Guadalajara. Ahí él hace nuevamente la publicación de la abolición de la esclavitud.
Y claro que hay excesos, hay ejecuciones de españoles, una presión enorme del pueblo, y él perdería autoridad si no hay dos matanzas y una él autoriza, la otra no. 40 y tantos, sí, fuerte, los degüellan, presos, y que es una cosa terrible porque estaban ya sometidos, no tenías por qué haberlos asesinado, sin juicio ni nada. Por supuesto, una guerra y crueldades sin fin. El libro es muy valioso, muy valioso. La verdad es que es un extraordinario trabajo de historia. Realmente estoy encontrando cosas muy interesantes. Fíjense aquí. Allende se queda en Guanajuato, se separan después de la batalla de Aculco, que es desastrosa, ciertamente por error de Hidalgo, desastrosa. Y cada quien sale por un lado huyendo, y cuando llegan él se va a Guadalajara y el otro está en Guanajuato. Guanajuato está Allende y pide apoyo porque se toma Guadalajara, se toma Zacatecas, se toma San Luis. Hidalgo va a Guadalajara porque traen disputa los dos grupos que por una diferencia de horas toman Guadalajara. Entonces se disputan el mando y Hidalgo va a poner orden. Y Allende quiere que todo se concentre en Guanajuato para salvar la ciudad segunda más importante de la Nueva España, después de la Ciudad de México. Guadalajara era mucho menor, mucho menor. La gran riqueza y concentración poblacional todo era Guanajuato. Y Hidalgo llega a la conclusión, según el autor, pero que tiene razón, Castillo Ledón, de que no era salvable Guanajuato. Cuando critican a Hidalgo, es que aquí leyéndolo sí te desesperas que no tome la Ciudad de México. Claro que la podía tomar. Y claro que eso no hubiera acortado la guerra, porque ya venía Calleja con un número muy grande de su ejército. En esa época era teniente coronel o fue virrey, para defender la ciudad. No alcanzaba a defenderla, pero sí podía recuperarla. Y además Hidalgo decide no tomar, contrario a la posición de Allende, porque ya no tienen municiones y en la Ciudad de México no hay parque, curiosamente. Entonces, decide retirarse y en el repliegue ahí cometen el error de enfrentar en Aculco mal justo al ejército de Calleja que querían evitar. Se encuentran, ahora es que literal se encuentran, se espantan, se sorprenden y se traban y los hacen pedazos. Ahí la mitad del ejército huye, se deshace, queda en nada el ejército, porque eran como 40,000, pero la mayoría era pueblo que iba con piedras, con palos, con haberes de herramientas de trabajo del campo. Entonces, Allende finalmente lo alcanza en Guadalajara, pero está cada vez más celoso del poder de Hidalgo, de que él es el jefe absoluto, el generalísimo. Le empiezan a decir Alteza Serenísima y aquel se deja querer. Qué difícil las cosas de poder. Aunque él solo usa siempre generalísimo. Fíjense a qué grado llega, y con esto termino y vuelvo. Que sigo en realidad en lo central que estamos platicando. Allende, cuya animosidad por el cura rayaba en odio, tanto porque no había ido en su auxilio a Guanajuato como porque cada día absorbía con mayor fuerza todo el mando de la insurrección, tomó de pretexto unas matanzas que se dan de españoles y pregunta al doctor Francisco Severo Maldonado si sería lícito darle un veneno a Hidalgo, y se lo aprueban. O sea, sus compañeros, y Allende, que está ahí en la columna de la Independencia, cabrón.
decide matar a Hidalgo envenenado. Adquirió inmediatamente el tóxico, el cual dividió en 3 partes, dando una a su hijo Indalecio, otra al teniente coronel Joaquín Arias y otra a él para ver quién lo puede suministrar primero y matar a Hidalgo. Qué fuerte, cabrón. Luego lo destituyeron del poder ya cuando los hacen pedazos ahí en Guadalajara. Todavía no llego a esa parte. Lo defenestran y todos caen en desgracia. Todos sacaron fusilados y cortadas las cabezas. Todos ellos. Rayón, Ignacio Rayón, que en Morelia, un hombre de formación política de Morena, que tiene una librería y me regaló una cosa bien interesante, y no he visto el trabajo que él hizo sobre Ignacio Rayón. Él insiste que corrijamos eso, que no es Ignacio López Rayón, que es Ignacio Rayón. Y hay aquí una carta, me llama la atención, cómo esas cosas se les pueden pasar a los historiadores. Castillo Ledón reproduce una carta de Hidalgo, porque era su secretario particular, Ignacio Rayón, y firma Ignacio Rayón. Y sin embargo, él le sigue poniendo Ignacio López Rayón. Me refiero a él, a Castillo Ledón. Y es un error que los historiadores en general mantuvieron. El libro está interesantísimo. ¿Se dan cuenta? Ahí está claro, hombre. Estamos hablando de 200 años hacia atrás. La religión no tiene el peso que tenía en ese momento. Se entiende que, pues, ¿qué importa que digan que eres ateo? Bueno, habrá quien, si yo gano la candidatura, va a estar chingando porque soy ateo. Aquí hay gente que de repente entra a decir necedades por ese tema. Cuando eso es de tu ámbito personalísimo, lo que tú creas. Tu comportamiento, hay quienes creen que porque aceptan la existencia de un Dios, eso los hace buenos. Su Dios es el dinero, buenos de culebras es lo que son. Hay gente decente, claro que sí, Jaime es muy creyente y es un hombre decente, pero no es la mayoría quien son íntegros, consecuentes, congruentes. Todo el veneno, a ver, todo lo que ves en las redes, lo sueltan creyentes. Que se muera, las majaderías que dicen del compañero presidente, todo el racismo. Bueno, ese grupo firme ni lo conozco, no lo he oído nunca. No tengo prejuicios, simplemente no lo conozco. Pues hay montones de grupos estadounidenses, ingleses, para que no me digan que es porque es mexicano. No, yo hace rato que no estoy actualizado en música. De repente ahí, por azares del destino, algún grupo reciente, pero me quedé en Pearl Jam, yo creo. Entonces, no tengo prejuicio sobre el grupo. Ahora sí, porque dice, hay una canción ahí fuerte, ahí pues de estas de dolidos contra las mujeres. Pero no lo conozco. Bueno, fue un fenómeno, fue un acierto de nuestra compañera jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es una asistencia histórica. Hoy el compañero presidente le hace un reconocimiento, claro. La Cámara de Diputados nunca hace reconocimiento, a menos que se lo haga la Cámara en general. Nunca. Pero aún así, abajo, ahí va el asunto. Muy bien. Ahí vamos. Entonces, bueno, fíjense, este acierto, pues se cae con ayer que iba a la... Hoy, es que pienso muy intenso los días. Hoy que iba al aeropuerto, son tan farsantes que le pusieron lonas y pintas en el camino al aeropuerto. En otras partes, yo pensé que Chetumal estaba, no, era el camino que cruza buena parte de la ciudad, el camino del aeropuerto, para que viera cuánto apoyo tenía, ¿no? Son chafas, burdos. Pero el 3 de octubre, allá me llegó la invitación para el informe, Claudia, en el Auditorio Nacional. No he ido nunca aquí a la Asamblea Legislativa al informe por tontería de que se me pasa, de que no me informar en la oficina. Una vez reclamé, me dijeron,
Aquí está la invitación, muy cuidadosos. Siempre me han invitado. Y yo quería ir a la Asamblea Legislativa y resulta que es en el auditorio. No, pues ese no es el informe, hombre, ese es un acto de campaña. Digo, se va a hacer el informe, pero van a estar todo el aparato, todos los gobernadores, todo el aparato va a estar ahí, todo el aparato. Entonces yo paso sin ver. Paso sin ver. Seguiré haciendo mi esfuerzo a contracorriente. Estamos enfrentando todo el aparato. Estamos enfrentando las prácticas priistas más chafas. Lo que hemos combatido por décadas. Por eso es importante nuestro triunfo. Por eso es importante. Porque en realidad es en favor del movimiento. El triunfo de nuestra aspiración es el triunfo del movimiento. Voy a decir una cosa fuerte. Ya me arranqué. El triunfo de nuestra aspiración será el triunfo de nuestro movimiento y nuestra derrota será la derrota del movimiento. Y no me refiero a la derrota electoral, porque yo creo que vamos a ganar. Pero a veces ganando pierdes. Estas prácticas no deben triunfar. Estas prácticas no son correctas, no son éticas. No lo son. Promueven la simulación. Promueven la corrupción. Promueven conductas delictivas, electoralmente hablando. No está bien. Y no es que triunfe yo, por cierto. Ahí matizo. Porque el pueblo puede decidir que sea otra la persona. O la misma beneficiaria de estas prácticas. Pero que el pueblo lo decida. Que se quite todo eso. No es piso parejo. No es piso parejo. Es que no se hagan prácticas incorrectas, ilegales, abusivas. Pues tienen todo. Mis compañeros y mi compañera tienen todo para ganar la candidatura. Tienen toda, legítimamente. O sea, su ejercicio, a ver, el acto del auditorio es un acto legítimo. Su función de jefa de gobierno va y con 10,000 personas, con toda la estructura llegando, que quisieron acompañarla, pues un acto legítimo. No, lo que no es legítimo es lo otro. Pero desde la plataforma que tiene, yo siendo jefe de gobierno no me vería en el polvo. No me vería en el polvo. Secretario de Estado, tienes mucho para brillar, mucho para destacarte. No estoy hablando de que renuncien a sus responsabilidades y se vayan a recorrer, no. Para nada. Yo creo que eventualmente deberían hacerlo, pero para nada. No estoy hablando de eso. Porque además, en el momento que empiezan a recorrer, es obvio que van a tener todo el aparato. Y eso es lo que es incorrecto. Si yo voy a Sonora, a mí no va a recibirme el gobernador al aeropuerto. Ni lo solicito. Que evidentemente no solo es el gesto. La propaganda en Chetumal pues no la hizo el pueblo. No la hizo la gente. O sea, sí, pues, pero pagada. ¿No? Son asalariados pagados para que hicieran eso. Con recursos. ¿De dónde? Pregunto yo. No asevero, pregunto. Eso es lo que no es correcto. Ni necesario, Ni necesario. Pero bueno, así está. Por eso las convoco
a todas las personas que me quieran ayudar a que se metan en serio, hombre. Que yo los veo con entusiasmo, vas a ganar, sí, pero no, tienen que meterse en serio. ¿Qué quieren platicar conmigo? ¿Qué platican? No hay nada que platicar, hay que meterse abajo. ¿A poco iban a buscar al compañero presidente para platicar? No, todo el mundo sabía que, como dice, les he platicado a propósito de Hidalgo, que no es cierto, habló toda una jornada con Morelos. Morelos lo alcanzó en Charo. La única vez que hablaron, eso sí, no volvieron a hablar, nunca más. Lo alcanzó en Charo y ahí hablaron un poco y luego lo acompañó una jornada y terminando ya platicaron todavía. Largo, y lo mandó a revolucionar el sur. Y Morelos, como una petición explícita de Hidalgo, fue que tomara el puerto de Acapulco, lo toma a un costo enorme que no era estratégicamente necesario y que fue el principio de su fin, pero cumplió el mandato que el padre de la patria le dio. Pero, compañero presidente, decía, cuando quieres enchincharlo ahí, que quieres hablar, yo nunca lo he enchinchado, nunca. Dice, no, a ver, si Hidalgo, Morelos fue, lo único que le dijo Hidalgo fue vete al sur, y él ya sabía qué tenía que hacer. En esencia es cierto, no necesitas hablar mucho y insistir y discutir, ¿no? Uno sabe qué tiene que hacer. A veces hay inexperiencia. Héctor Garza, muchas gracias por tu cooperación. Pero en esencia uno sabe qué tiene que hacer, pues convencer, articular, acompañarme el 26. Hay un partido de fútbol, México-Argentina es ahora. No, bueno, sábado 26 de noviembre. No lo vamos a cambiar ya. Cuando era yo dirigente en mi colonia, si había final o partido de fútbol importante o final de una novela, no hacíamos la asamblea, la cambiábamos de fecha. Aprendimos muy claramente que frente a eso no hay nada que hacer. Pero aquí ya está todo hacia el 26, así es que el 26 a las 12. Mala suerte, ni modo. Quien llegue, ayúdenme, acompáñenme, 26 de noviembre al mediodía, aquí en la Plaza de Santo Domingo. Asamblea informativa y campaña nacional de afiliación del PT. Pues ya se nos va a acabar el tiempo. Toda mi solidaridad con los padres de los normalistas. Está cabrón. Vamos a las efemérides, que obvio, pues la más importante pues es esta. Vamos a ver. Mañana va a haber una discusión dura en la Cámara por lo que hizo el diputado Krill. Se equivocó, no voy a adelantar aquí, lo voy a decir mañana en tribuna. Se equivocó. Está actuando facciosamente. Primero yo pensé que tenía razón en una argumentación que da, pero ya pensándolo con calma está actuando, es obvio que está actuando facciosamente. 26 de septiembre de 1859 se firma el Tratado Almonte, en que México y España restablecen relaciones diplomáticas rotas por el gobierno español en 1856. A cambio del reconocimiento de España, el gobierno de Miramón reconoce la deuda con ese país. Parte de lo que nos han robado son deudas que los conservadores hicieron de locura y que además Miramón no era el presidente era Benito Juárez, pero España reconoce a Miramón. Y hablan del tratado Maclean Ocampo y de el Almonte no dice nada y que sí, al país, pues todavía estamos pagando parte de esa deuda, diría yo. 1889 nace en Alemania Martin Heidegger, filósofo reconocido por su pensamiento sobre la existencia humana y la historia del ser, su obra más importante, Ser y Tiempo. Quedó inconclusa. No lo conozco al filósofo, pero no he leído de él. 1973 se crea por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres, como una opción más para egresados de secundaria en el Distrito Federal. 2014, este es terrible. Tiene lugar el crimen de Estado de Ayotzinapa, donde personas fueron masacradas y 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada. 6 muertos, si mal no recuerdo, esa noche.
Libros, una historia oral de la infamia que ha insistido John Gibler y Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos de Treno Maldonado. Hay más. 2014, como ya lo dije, también muere Raúl Álvarez Garín, luchador social, catedrático, escritor y político mexicano, líder del movimiento estudiantil del 68. Y hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Que Estados Unidos le revale madre. Jóvenes ilustres, nos vemos mañana a las 6 de la tarde desde la Cámara de Diputados. Iba a ir hoy a Pueblo Quieto, pero ya no hubo chance. Mañana nos vemos, más mañana voy a estar acá temprano. Pobres gatos, trasijados. Todavía tenemos 4 minutos. Nos veremos y escuchamos en Sonora. Ebriel García Covarrubias, me llegaron los libros con la dedicatoria. Muy bien. Todos son buenos, dice Sara Aguilar, pero yo le van a Dan Augusto. Tiene el carácter de AMLO, el ADN, Benciones. Alonso Báez, Benciones, diputado Noroña va, aunque les arda a los derechosos, pues sí. Están los destrozos en las calles del centro en este momento. Cuauhtémoc Castro, hubo una manifestación por los 8 años, ¿va? Y sí, se veía venir. Varios comercios pusieron maderas y todo para evitar los daños. Uriel Roldán dice, con Sheinbaum todo seguirá igual, con Noroña si habrá un verdadero cambio en materia de seguridad y justicia. Lo estoy leyendo porque leí hace rato el de Adán Augusto. Arriba el charro negro, saludos, Caulos, Iván. Carlos Sepúlveda, el apoyo al diputado no solo es para que se convierta en candidato, es un instrumento para refrendar nuestro rechazo a lo que por años fue la conducta emblema de la oposición democrática. Pues sí. A ver, de la senadora María del Carmen Tey está más enloquecida que nunca, dice Jorge Noé Morato. De que postularon a la señora Sheinbaum no queríamos votar por ella, pero tenemos que apoyar el movimiento, dice Teresa Barragán. ¿Alguien va a organizar un camión? Pregunta aquí Iván Castro, quién sabe de dónde hables. ¿Cuántos kilómetros de playa hemos recuperado? Nada. Fíjense que ayer, para terminar, me habla un hombre para plantearme el tema del outsourcing a propósito de esto. Que con una ligereza dice, nada, no han hecho nada. Entonces, esas aseveraciones son majaderas. Y entonces el tipo me plantea el outsourcing y tal, que están jodidos. Pues ya lo sé, hombre, pues ya lo sé. Y yo estaba empujando que se desaparezca el outsourcing. Y cuando el compañero presidente lo quiso desaparecer, no hubo movilizaciones de trabajadores apoyando. Y sí, toda la presión de los empresarios. Bueno, termino la videocharla y veo llamadas, empiezo a regresarlas. Y una es de este hombre otra vez. Había hablado con él a las 4 de la tarde. Y a las 7:30 ya estaba hablando otra vez con él. Oye, es que no me resuelves. ¿De qué me hablas, cabrón? No, es que no me resuelves. Porque ¿no me resuelves qué? Ya hablé hace rato contigo. ¿Qué quieres que te resuelva? ¿Que emita ahorita un decreto acabando con el outsourcing o qué? Pues hay que aprobarlo la Cámara de Diputados, luego la Cámara de Senadores. No, pero es que yo estoy por eso, cabrón. ¿Qué quieres que te diga? Pues haz un sindicato, lucha por eso, genera un movimiento para que se eche atrás el outsourcing. Pues yo voy a hacer lo que a mí me toca. Pues no porque me estés hablando cada 2 horas, el asunto va a cambiar. No, es que no has hecho nada. Gato madre. Adiós. O sea, ¿qué les pasa? Se pusieran así con sus patrones, exigían sus derechos. Se pusieran así con los gobiernos anteriores, que eran miserables. Se pusieran así para trabajar organizando a los trabajadores. No, creen que tú les tienes que hacer la tarea y ya. Y rapidito y de buen modo, ¿eh? Y a patadas te voy a traer y agradece que te estoy dando el honor de que me sirvas. No, bueno. No, hombre, hay gente que está de atar, cabrón. De atar. Nos vemos mañana. Casi 1,300 likes. Siempre se me olvidan los likes. Ebrar Bueno, solo un ejemplo. Él arruinó el bando 2 de Obrador.
La línea 12 fue el comienzo de la decadencia que terminó con Mancera. Representa capitales comerciales franceses, no al pueblo. Pero en Cajiménez no creo que represente capitales franceses. Lo de la línea 12, pues ahí han quedado de ver. No se ha aclarado. Fernando Reyes, usted es la esperanza de México, no va a salir con la ridiculez que escucha a Grupo Firme. Pues no los conozco, pero si me gustaran, qué chingados. Y tampoco Aarón Barraza, pues no me acomodo ya, y ay, ya como fue un exitazo, y ay, sí, qué chingón es Grupo Firme, yo no los conozco de nada, cabrón, no los conozco. Pues no tengo televisión, no oigo radio. Luego Carlos pone el pinche radio, lo quito de inmediato. Aborrezco oír sus noticias, no las de Carlos, aborrezco las estaciones de radio, es horrible. Aborrezco la televisión, no es horrible. No veo ni Netflix ni nada, hombre. O sea, tengo aquí porque pago el internet carísimo. Yo creo que lo voy a conseguir para ponerlo en la computadora y de repente ver alguna película. Ya hace mucho que no voy al cine, hombre. En fin, no los conozco. Señor Noroña, usted, hijo, quien será el representante del Partido del Trabajo, su postura es acabar. Qué manera de escribir. Esperanza Ruiz no se entiende ni madre. Es outsourcing, que es un anglicismo, no tienes por qué saber cómo se escribe. Obvio, ni será fácil, con C. Es la mina de ir y de Cabaco, quién sabe. Sí, llevo tiempo luchando por acabar el outsourcing. El PT se ha planteado acabar con el outsourcing. El PT se ha planteado acabar con todos esos atropellos y regresar los derechos de los trabajadores. Pero ustedes tienen que hacer su parte. Están ahí de huevones, esperando que les resuelvan la vida, sin mover un dedo. O sea, cambias la ley, le regresas los derechos y siguen acobardados y de nada sirve. Tenían seguro social obligatorio y los trabajadores aceptaban que no les dieran seguro social o que les pusieran un salario menor al que tenían. Y luego llegan a viejos y todos están encabronados con la pensión miserable, pero aceptaron todo el tiempo atropellos. Entonces, hagan su parte. No, más estén dando tareas. Es que tú debes. No, tan cabrones. Yo tampoco conocí hasta ayer y no quiero saber qué tocan. Casi 1400 likes. Pura basura en el radio, pues sí. Nos vemos mañana. Bueno, siguen ahí. Quien se queja del audio, está muy bien. Síganse quejando, ya. Así va a estar el audio. AMLO estará dispuesto a echar sin H por la borda su legado al participar en la cargada. Lino Ramírez, pues sí es el promotor. Él dice que no, pero todo está, pues ni modo que vea que está lo que está pasando, no diga eso, no es correcto. Él dice con mucha claridad que el pueblo, que eso sale contraproducente. Pero, pues ni modo que no vea a Mario Delgado, pues, que no es ninguna almita bienhechora, pues no se manda solo. Si lo dejaron ahí hasta el 2024 es porque se está de acuerdo en lo que ha hecho, ¿no? Nos vemos mañana. 6 de la tarde desde la Cámara de Diputados. Va a ser una sesión larga, al parecer. Jeff Ocrilla, qué berrinchudo, quién sabe a quién le dice. Quisiera ser como usted y jamás ver televisión y radio. Me llenó la cabeza de basura por mucho tiempo. Pues es muy sencillo, Fernando Reyes. Lo que hay que hacer es no verla. Yo ni televisión tengo aquí. Lo que hay que hacer es leer. Me preguntan por qué tienes tiempo a leer. Pues porque no veo televisión. Oigo música, radio no oigo. Los noticieros, nada. Pues simplemente hay que ser lo que uno quiere ser. Así, tan sencillo como eso. Lenin López, que voy a perder un... No, pero no solo ortografía, no se entendía ni madre. No se entendía nadita de nada. A ver, creo que entró una última cooperacha. Aquí está.
porque voy a terminar. Alejandro Jacobo, Jalisco, para borrar las bardas que pintan los grupos de choque de Claudia. No son grupos de choque pintar de ti, pero ya no hables bien de las corcholatas. Yo no voy a hablar mal de ningún compañero y las no necesitan poner bardas con la cartulina. Pues sí, yo también la jubilé. Yo a la televisión le dije, te vas por mentirosa y mientras no cambies, no vuelves. Y como no cambia, pues no regresa. Y como decía en Teofilito, ni regresará. No me pierdo gran cosa con lo del Grupo Firme, pues sí. 26 de noviembre, Plaza Santo Domingo, 12 del día, nomás falta ahí, Lando. Muchas gracias. Nos vemos. Los periodistas que a todos los apoyan, a Claudia sí, la apoyan con todo. Les digo, 8,307, tocas a Ayotzinapa y baja cabrona la asistencia. Pero ya está en los niveles que tenía y no lo que decía YouTube.